Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. El tema se titula La importancia de la fisioterapia y la rehabilitación en el paciente con COVID-19. Mi nombre es Raúl Zamora Hernández, nada más para repetírselo. Y bueno, creo que debemos de empezar primero compartiéndoles cuál es mi objetivo el día de hoy. Para empezar, me gustaría que ustedes conocieran qué es la profesión de la fisioterapia, por qué es la importancia de la fisioterapia y cómo es que junto con ustedes, enfermeros y enfermeras, podemos generar un trabajo multidisciplinario, pues para tener un mejor objetivo, que es la recuperación en la salud del paciente. Así como también, en segunda instancia, me gustaría darles a conocer qué estamos haciendo los fisioterapeutas en la actualidad en el cuidado intrahospitalario y también el seguimiento que se les da post cuidados intensivos a los pacientes que han padecido pues de esta enfermedad del COVID-19. Vamos a empezar definiendo qué es la fisioterapia. La APTA, que es la Asociación Americana de Fisioterapia, lo define como la ciencia y el arte que tiene como objetivo de estudio al movimiento corporal humano. Su objetivo es prevenir, atender y rehabilitar al mismo mediante el uso de ejercicio terapéutico y agentes físicos. Es decir, nosotros como fisioterapeutas tenemos la competencia de darle la funcionalidad a todos los órganos y sistemas del cuerpo. Generalmente todos tenemos asociados a la fisioterapia con algún tipo de masaje, con algún tipo de movilización y generalmente va más hacia el ámbito de la traumatología y la ortopedia, pero la realidad es que existen diversas especialidades en fisioterapia, como lo podría ser la fisioterapia cardiorrespiratoria, de la cual vamos a hablar más adelante, la fisioterapia deportiva, en la cual les platicaron un poco que me he desempeñado, que he elaborado, la fisioterapia también vascular, la fisioterapia neurológica, la fisioterapia dermatofuncional, que está teniendo un auge muy importante ahorita, la fisioterapia oncológica también. Entonces, un poco de explicarles esto es también generarles a ustedes la cosquilla de a lo mejor buscar más información y pues tal vez seguir el camino de la fisioterapia o pues seguir encaminados en la enfermería. Esta frase se las quiero compartir porque es algo que generalmente todos los que estudiamos fisioterapia en algún momento de nuestra vida la llegamos a compartir o expresar. Y es que si la medicina es la ciencia que da años a la vida, la fisioterapia es la ciencia que da vida a los años. Y es que como fisioterapeutas, nuestro trabajo está muy encaminado hacia la funcionalidad, ya que se tenga un paciente una lesión aguda, como podría ser tal vez una fractura en la rodilla o ese tipo de cuestiones, pues el médico tal vez tendrá la función de realizar un trabajo quirúrgico, pero a veces nosotros creemos que tras una cirugía todo está bien y volvemos a la normalidad como si no hubiera ningún tipo de cambio. Y la realidad es que muchas veces tenemos que aprender a caminar de nuevo, a manejar la sensación y la percepción del dolor y a retomar nuestras actividades de la vida. Así como también habrán enfermedades crónico-degenerativas en las cuales tal vez no haya una solución o una resolución de la enfermedad como tal. Podría ser una enfermedad neurológica, tal vez como el Parkinson, pero la fisioterapia con su tratamiento puede ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente, a disminuir los síntomas y hacer que el paciente se sienta mucho más independiente y tenga una mejor calidad de vida. Ahora, para los que les esté empezando a llamar un poco la atención la fisioterapia, les quiero hablar un poco de los dominios profesionales de la fisioterapia, es decir, cómo los fisioterapeutas podemos actuar en los diferentes ámbitos laborales. En primer lugar, tenemos la docencia, que les marco ahí con un puntito. En la docencia, generalmente lo que vamos a hacer, pues, es instruir. Eso es lo que estamos practicando un poquito en estos momentos con este primer foro. Podemos trabajar de la mano con la administración y la gestión, ya sea dentro del ámbito privado, administrando un consultorio, una clínica,
o también dentro de la salud pública para favorecer dichos procesos. La investigación será un ámbito de suma importancia, ya que como se practica en la actualidad, se debe de llevar a cabo la medicina y la fisioterapia basada en la evidencia para poder otorgarle los mayores beneficios a nuestros pacientes con mínimos sesgos de riesgo. Y finalmente, la asistencia, que es la que todos conocemos, que es cómo es que nosotros apoyamos a los pacientes dentro del hospital o dentro de la clínica. Ahora sí, vamos a hablar de una especialidad en específico, que será la fisioterapia cardiorrespiratoria. La fisioterapia cardiorrespiratoria se centra en el tratamiento de dichas afecciones, ya sean agudas o crónicas, con el objetivo de alcanzar la recuperación física de los aparatos y sistemas que le involucran. Los fisioterapeutas son los responsables de la rehabilitación musculoesquelética, neurológica y cardiopulmonar. ¿Cómo es que nosotros logramos esta rehabilitación? Bueno, lo vamos a llevar a cabo principalmente con movilizaciones pasivas, activo-asistidas y resistidas. Eso es un tema que les voy a comentar más adelante cuando entremos en el tratamiento del COVID. Las transferencias y las actividades de la vida diaria humana. Esto también se maneja como funcionalidad, ya que, como les comenté, es muy importante el que el paciente pueda retornar a sus actividades con la facilidad que ellos requieren, con una vida independiente. Y finalmente, algo que aborda la fisioterapia cardiorrespiratoria son los ejercicios cardiopulmonares, ya sea con o sin apoyo ventilatorio, es decir, si requieren de oxigenoterapia o de la ventilación mecánica. Muy bien, ya platicamos un poco de qué es la fisioterapia, a qué nos dedicamos, qué trabajamos, cómo lo trabajamos. Ahora vamos a tratar de conectarlo con el COVID-19. Vamos a empezar a dar algunas generalidades. Vamos a platicar qué es lo que está ocurriendo con el COVID-19. Bueno, el COVID-19 nos va a generar una enfermedad que se conoce como síndrome agudo respiratorio severo del coronavirus tipo 2. Este virus lo vamos a contagiar o se va a ir esparciendo por una transmisión de persona a persona a través de secreciones respiratorias, es decir, esas pequeñas gotículas que emitimos durante un estornudo, durante el habla. Por eso es importante el uso del cubrebocas y el distanciamiento social. Esas gotículas que nosotros pudiéramos dispersar van a permanecer hasta 24 horas en superficies rígidas y lisas y hasta 8 horas en superficies blandas y rugosas, así como también en el aire podrían permanecer alrededor de 3 horas. Por eso es importante que sumada a estas medidas que acabamos de comentar, siempre que toquemos algún objeto o que adquiramos algunos objetos de primera necesidad, también realicemos la desinfección correspondiente. Los principales síntomas que vamos a encontrar en los pacientes con COVID van a ser fiebre, tos, fatiga, esputo y disnea. El esputo son las secreciones que pudiera llegar a tener el paciente, lo que conoceríamos comúnmente como moco. Esos porcentajes que podemos observar son en qué frecuencia se observan en los pacientes que tienen dicha patología. También algunos otros síntomas que podríamos encontrar son síntomas como la diarrea, pero ya en menor frecuencia, afecciones en el sistema renal y en el sistema también cardíaco. Ahorita vamos a explicar por qué es que se dan estos síntomas. Ahora, de toda la población que se llegue a enfermar o se enferma de COVID, el 80% de los pacientes son asintomáticos, es decir, no pueden darse cuenta que contrajeron la enfermedad, solamente realizándose una prueba que les pudiera confirmar algún diagnóstico. La gravedad del asunto es que las personas asintomáticas son las que principalmente están arrojando estos problemas de contagio,
ya que al no sentirse mal, a veces nos sentimos con la confianza pues de seguir conviviendo con la gente de nuestro entorno. Por eso es el cuidado de asumir que todos debemos de tomar la mayor cantidad de medidas necesarias. Este 80% también se va a sumar con los pacientes que tienen una enfermedad leve, es decir, que lo vamos a pasar como una gripe más, por así decirlo. Vamos a cursar con un poco de fiebre, con un poco de tos, tal vez fatiga o dolor muscular, pero ahí acabará la cosa. El 15% se representarán como pacientes graves, es decir, que estos pacientes van a requerir de un apoyo de oxígeno. Por eso también empezamos a recurrir ahí a buscar esos tanques de oxígeno que ahorita están escaseando. Y el 5% solamente de los pacientes se van a considerar como críticos. Realmente en porcentaje suena muy poco, pero en nuestra población mexicana, que somos tantos, estos son los pacientes que están empezando a saturar nuestras unidades de cuidados intensivos. Ahorita también más adelante les voy a platicar por qué es que suelen ser asintomáticos o por qué podemos llegar hasta un estadio crítico de esta patología. En México, la tasa de mortalidad es de alrededor del 3 al 5%. Perdón, la tasa de mortalidad mundial. Y en México es alrededor del 9%. El 5% de la población también que se enferme en México tendrá posibilidades de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, por lo cual es lo que le estamos comentando, de que hay que tener las mayores precauciones, pues para tratar de tener que evitar que llegara esto. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología del COVID-19, es decir, ¿qué es lo que causa ese virus en nuestro organismo? Bueno, en primera instancia, podemos observar aquí cómo es que el virus llega a nuestros pulmones. Esto se va a dar principalmente por la transmisión de respiratoria por gotas, lo que habíamos hablado previamente. El virus va a viajar a lo largo de nuestro tracto respiratorio y va a llegar al pulmón. Si podemos observar aquí en la imagen que le estoy marcando, ahí tiene como unos piquitos el virus. Esos piquitos son unas proteínas que se llaman spike o espinas. Eso es lo que le da la forma de corona, por eso el término coronavirus. Y esta proteína spike lo que va a hacer es que se va a unir a algo que se llama ECA. Los receptores ECA son los receptores convertidores de angiotensina tipo 2, que si recuerdan sus clases de fisiología, tiene una gran importancia en nuestro organismo. Este tipo de receptores ECA tipo 2 se encuentra en muchos de nuestros órganos, como puede ser pulmones, corazón, intestino. Por eso es que podemos observar la sintomatología previa que estábamos hablando, la diarrea, las neumonías, las complicaciones cardíacas. Entonces, la cantidad o la gravedad de los síntomas van a afectar principalmente a los órganos que tengan este tipo de receptores. Nosotros, cuando llega el virus, esas proteínas spike se van a unir a esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Esas están en nuestros pulmones. Lo que va a ocurrir en una respuesta normal en la mayoría de los pacientes que estamos hablando es que al unirse el virus a ese receptor se va a inducir una respuesta inmunológica. Para eso van a llegar algunas moléculas que se llaman citoquinas, que son los mensajeros de nuestro cuerpo, y van a inducir la segregación de interleucinas tipo 1, interleucinas 10, factor de necrosis tumoral, y eso a su vez va a llevar a las células de nuestro sistema inmune. Principalmente serán linfocitos T, monocitos y macrófagos. En las personas que tenemos un estilo de vida activo, una buena nutrición, que no tenemos enfermedades con comorbilidades como lo que también se ha estado manejando mucho en los medios, como la diabetes, la hipertensión, cardiopatías, entre otros, estas células inmunes van a ser capaces de repeler al virus, pero en las personas que tendrán algún factor asociado, lo que va a pasar es que la inflamación propia
que generan esas células buenas inmunes, no la va a poder detener. ¿Qué es lo que va a pasar? Al darse cuenta el sistema inmune que no es competente, va a empezar a generar más, a que lleguen más y más y más células inflamatorias, lo que va a provocar algo que vemos aquí abajo, lo que va a provocar inflamación en todas las células que están de nuestro pulmón, que se llaman alvéolos. Esos alvéolos empiezan a colapsar. Aquí podemos observarlo. Entonces, no se puede llevar a cambio el intercambio gaseoso. Esto que observamos es un vasito y esto es un alveolo. Aquí en este lapso, en esta pequeña abertura, se conoce como barrera hematogaseosa. Ahí es donde cambiamos la sangre por sangre rica en oxígeno. Al haber una disminución del intercambio gaseoso, podemos tener una hipoxemia y esto es lo que ocasiona esa disnea. En las personas que se desarrolla la patología como grave o como crítica, ocurre un fenómeno que se llama tormenta de citoquinas, que es lo que estamos platicando, una inflamación sistémica que se va volviendo cada vez peor. Incluso llega un punto en que en la patología de los pacientes críticos es la afectación sistémica o propia la que está dañando a nuestro cuerpo, más que el propio COVID. Entonces, pues eso nos da una pequeña idea de por qué algunas en personas son asintomáticas, porque algunas en personas lo reflejarán como una gripe más. Esto se llama que tienen una respuesta autoinmune competente o sana, y porque algunas personas se enfermarán de gravedad. Ahora, como ya les había platicado un poquitito antes, tenemos 3 clasificaciones para los pacientes con COVID: los asintomáticos o leves, los pacientes graves y los pacientes críticos. Los pacientes graves requerirán del apoyo de oxigenoterapia, y los pacientes críticos seguramente serán hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. Ahora, vamos a empezar a conjuntar un poco las ideas. ¿Quiénes son candidatos a fisioterapia en COVID-19? Vamos a tener principalmente 3 tipos de pacientes que requerirán de nuestra atención. Los primeros pacientes son los pacientes que desarrollan exudado neumónico, hipersecreción de moco o que tienen dificultad para expectorar dichas secreciones. Estas son nuestras atenciones menos frecuentes, ya que la enfermedad del COVID-19 no se caracteriza porque los pacientes generen mucho moco. Por eso de los principales síntomas que también se maneja siempre es la tos seca. Aunque un pequeño grupo de pacientes puede desarrollar secreciones. El segundo grupo de pacientes que requerirá de nuestra atención son pacientes que tienen un deterioro funcional significativo o que están en riesgo de DAUSI, que se conoce como síndrome de debilidad adquirida en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Ahorita vamos a profundizar un poco más en el tema. Y finalmente, a los pacientes con secuelas funcionales a nivel cardiopulmonar o funcional tras proceso de infección aguda. Es decir, tal vez un paciente que requirió de apoyo en casa de oxígeno o que pasó por la unidad de cuidados intensivos, pasa el proceso de la enfermedad del COVID, pero notamos que nuestro familiar tiene debilidad general, que tal vez todavía tiene debilidad, dificultades para respirar, que se fatiga con facilidad al caminar un poco. Entonces, también este será un grupo de atención para pacientes con COVID. Ahora, tenemos 2 modalidades para la fisioterapia en los tiempos de pandemia. Una puede ser la telemedicina y los programas de rehabilitación en casa. Esta se va a centrar en diferentes procesos terapéuticos. En primera instancia tenemos la educación. ¿Qué es lo que pasa a mi paciente? ¿Por qué se presentan estas secuelas? ¿Qué es lo que le puede favorecer a un proceso de recuperación óptima? ¿Y qué es lo que puede estar evitando? Las técnicas de aclaramiento de vías serán propias de la higiene bronquial, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. El ejercicio físico
ejercicios de respiración y actividades funcionales que nos van a favorecer la capacidad funcional del paciente y el retorno del paciente a sus actividades de la vida diaria, así como el manejo de la ansiedad. La otra vertiente será la atención hospitalaria y en UCI para todos los pacientes que se encuentran hospitalizados, se les dará también un tipo de atención, aunque la atención para estos pacientes se centrará en técnicas posturales, es decir, los cambios de decúbito para evitar las úlceras por presión y los problemas propios de inmovilidad. Si el hospital tiene oportunidad de contar con las tablas de verticalización, también se llevaría a cabo el drenaje de secreciones en pacientes hipersecretores. De nueva cuenta, la importancia del ejercicio físico y el ejercicio cardiovascular de nuevo para el retorno a las actividades del paciente, así como mejorar su independencia de la ventilación mecánica o del oxígeno, así como el manejo del winning. El winning también es conocido como destete, es decir, el desconectar al paciente del ventilador y que pueda respirar por él solo de forma espontánea. Ahora sí, vamos a hablar de la debilidad adquirida en UCI. Bueno, pues la debilidad adquirida en UCI generalmente se va a dar por ciertos factores. Los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos por lo general requieren de un estado de sedación por parte de medicamentos, requieren de algo también que podría ser un bloqueo neuromuscular. La propia inmovilidad va generando debilidad en el paciente, el apoyo de la ventilación mecánica, todo esto va generando debilidad en el paciente, la pérdida de capacidad del paciente. Esta pérdida o esta debilidad adquirida en UCI se va a dar generalmente por dos tipos de lesiones. Una es una degeneración axonal, es decir, una mielopatía, es decir, el daño se está dando en los nervios, o puede ser también de origen muscular la debilidad. Es importante tener en cuenta que generalmente van a tener un predominio simétrico en la porción proximal de las extremidades, es decir, si hablamos de los brazos, probablemente la debilidad comience de hombros, vaya caminando hacia codo, mano y así. Simétrico, pues si se da tanto en brazo izquierdo, probablemente sea la misma magnitud en brazo derecho, y también se va a dar en la musculatura respiratoria, ya que aunque nosotros asimilamos que los músculos sirven generalmente para mover brazos y piernas, la musculatura también tiene una función vital en los procesos sistémicos de nuestro cuerpo y metabólicos, como lo es la respiración. Uno de estos músculos que van a tener la mayor cantidad de funciones es el músculo diafragma que podemos observar en este video. Este músculo tiene una gran importancia ya que nos va a apoyar en la ventilación. El músculo generalmente se origina de la séptima a la 12ª costilla por la parte de anterior y hacia posterior va a ir de la primera vértebra lumbar hasta la tercera vértebra lumbar. ¿Cuál es la acción de este músculo? Bueno, pues cuando se contrae lo que va a hacer es descender para aumentar el espacio de la cavidad torácica en la inhalación, lo que va a permitir que entre el aire a nuestros pulmones, además de empujar o de llevar las vísceras hacia inferior. ¿Cuál es la correlación de la debilidad adquirida en la UCI y del diafragma? Bueno, es importante tener en cuenta que la relación de debilidad es 2-1 contra la musculatura apendicular, es decir, contra la musculatura que está en nuestros vasos y en nuestra pierna. Entonces, si nosotros observamos una debilidad importante en los músculos de las extremidades, pues es recordar o es tener en cuenta que seguramente su diafragma será el doble de débil. Es importante trabajar el diafragma, ya que está demostrado con varios artículos científicos que dependiendo de la capacidad funcional del diafragma será la duración del estadio en UCI del paciente.
Es decir, si mejoramos las capacidades funcionales y la fuerza del diafragma, la duración del paciente en la UCI será mucho menor y pues eso tiene un menor pronóstico siempre. ¿Por qué es que se podría dañar o empezar a atrofiar nuestro diafragma? En primer lugar, tenemos que porque no se permite una ventilación espontánea, es decir, el diafragma no está cumpliendo con su función fisiológica como lo estamos haciendo ahora nosotros. No se permite que él se contraiga. Eso genera atrofia. La atrofia es la disminución del volumen muscular y las unidades funcionales de dicho músculo. En segundo lugar, tenemos al miotrauma, es decir, cuando cuando se generan los procesos de intubación de ventilación mecánica, se produce un daño a final de cuentas en los tejidos. Entonces, esto también aumenta la disminución de la capacidad funcional del diafragma. La ventilación con parámetros controlados, es decir, que siempre van a tener al ventilador mecánico con ciertos rangos de trabajo, lo que no va a permitir que el pulmón trabaje a todos sus rangos de movimiento y que esto vaya deteriorando el diafragma. Alteraciones musculares del COVID-19. De entre los daños que estuvimos hablando, produce el COVID una inflamación general o sistémica que también va a afectar a los músculos del diafragma. Y por último, infecciones concomitantes. El hecho de que nuestro paciente curse con COVID-19 no lo exenta que durante el proceso de intubación o de la estadía en UCI, pues se pueda de enfermar de algo más y pues también sea un concomitante para estar dañando a nuestro diafragma. ¿Cuál es el objetivo de la fisioterapia? ¿Por qué tenemos que darle fisioterapia a nuestros pacientes con COVID? En primera, vamos a buscar dos parámetros principalmente, la fuerza y la resistencia del paciente. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A una palabra clave en fisioterapia, perdón, en fisioterapia, la funcionalidad. Para nosotros es bueno que el paciente pueda hacer 20 sentadillas o 50 lagartijas, y eso se aplica a cualquier tipo de ámbito, cualquier tipo de paciente, claro. Pero si mi paciente tal vez es capaz de hacer eh, 10 sentadillas, pero no es capaz de hacer alguna actividad de su cotidianeidad, pues realmente pierde un poco de sentido la práctica. Entonces, ¿cómo va a ir encaminado nuestro trabajo? En primer cuestión, el posicionamiento. Probablemente buscaremos que el paciente pueda tener cierto movimiento, que nosotros se lo facilitemos. Después evolucionaremos hacia lo que es la intervención en cama, que el paciente pueda empezar a mover extremidades, que pueda asistirse por él solo para algún tipo de cuestiones. Después nos iremos del decúbito hacia la sedestación, es decir, mi paciente en cama, vamos a buscar que se empiece a sentar a la orilla de la cama. Posteriormente iremos del sentado hacia el ponernos de pie y nuestro último punto será la deambulación, es decir, que nuestro paciente pueda caminar. Todo nuestro tratamiento, desde las cuestiones de higiene bronquial, desde fortalecer el diafragma, el fortalecer la musculatura con el ejercicio terapéutico, deben ir enfocados a la funcionalidad, a que mi paciente pueda llevar a cabo todas las actividades que él realizaba de forma común. ¿Qué técnicas ocupamos los fisioterapeutas en el tratamiento del COVID? Lo vamos a segmentar en tres grupos principales. El primero, que está en otro colorcito, es el ejercicio terapéutico, ya que no solo para la fisioterapia respiratoria, sino para todas las especialidades de la fisioterapia o para la fisioterapia en general, la base de cualquier tratamiento debe de ser el ejercicio terapéutico. No puede haber un paciente que no reciba ejercicio terapéutico. Siempre va esto a mejorar las capacidades funcionales del paciente, va a autolimitar los procesos inflamatorios, va a mejorar la resistencia cardiovascular del paciente, mejorar la digestión, la calidad del sueño. Entonces, el ejercicio terapéutico siempre va a ser vital. También
Vamos a contar con el entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Y finalmente vamos a tener técnicas de higiene bronquial. Las técnicas de higiene bronquial son las que vamos a utilizar menos en los pacientes con COVID-19, ya que la enfermedad con COVID no se caracteriza por ser una enfermedad hipersecretora, es decir, la mayoría de los pacientes no van a tener problemas con moco o con exudados, aunque también se deben de tener en cuenta porque tal vez nuestro paciente concomite con algún otro tipo de enfermedad y pues estas técnicas puedan ser funcionales para nuestro paciente. El tratamiento debe de ser individualizado para cada paciente. En primera instancia, lo que hablábamos, cómo es que trabajamos cada una de esas vertientes. Primero comenzaremos a platicar del ejercicio terapéutico. Tenemos un concepto aquí que se conoce como movilización temprana. Esto es llevar a cabo los movimientos que el paciente sedado con bloqueo neuromuscular o extremadamente débil no pueda llevar a cabo por él solo o por él mismo. Según varios estudios y metaanálisis, el tiempo óptimo para comenzar con este proceso de movilización temprana son tras 2 a 5 días de que el paciente es ingresado en UCI, obviamente teniendo eh, en cuenta varios factores como es la capacidad hemodinámica del paciente, la hipoxemia, si está conectado a la ventilación mecánica o no. Entonces es importante tener en factores este, este tratamiento. ¿Qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a no perder la limitación del movimiento en las articulaciones de los pacientes. También nos ayudará a que los niveles de atrofia sean menores, a favorecer los procesos de circulación y metabólicos, a evitar las úlceras por presión, que es un problema muy predominante en nuestra actualidad. Entonces, para eso va a ser principalmente esta movilización temprana. ¿Cómo se inicia? Bueno, pues primero será con la movilidad pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como fisioterapeutas o como enfermeros, que muchas veces son los que tienen que llevar a cabo esta tarea en la sanidad pública, realicen los movimientos propios de las articulaciones sin el apoyo del paciente. Estas se pueden llevar a cabo en un paciente consciente que tiene la incapacidad de moverse por sí mismo o en paciente inconsciente por las cuestiones que ya hemos platicado anteriormente. Después, evolucionaríamos hacia lo que es la movilidad pasivo-asistida. Esta tendría que ser nuestro paciente consciente y ahí lo que vamos a hacer es que probablemente la debilidad no le permita mover de forma controlada o autónoma por sí mismo los movimientos que buscamos generar, pero nos va a ayudar a iniciar con los procesos de contracción. Nosotros le apoyaríamos a terminar los rangos de movimiento y hacerlo pues sin ningún tipo de complicación. Y la movilidad activa es la última parte del tratamiento. En esta, lo que va a hacer es que el paciente es capaz de generar contracciones que venzan la gravedad, puede realizar a cabo por sí mismo las tareas que nosotros le pediríamos, flexión de cadera, extensión de hombro, todo este tipo de cuestiones, e incluso se puede trabajar con ejercicios de resistencia, es decir, tal vez ya ahí trabajar con un cicloergómetro, es decir, con unos de estos pedalitos para pies o para brazos, o incluso con ligas. Solamente en el contexto del COVID es muy importante remarcar que si vamos a trabajar con estas modalidades de resistencia, es importante que el material sea individual. No se debe de compartir por cuestiones de higiene y de propagación del virus. En segunda instancia, tenemos el entrenamiento muscular inspiratorio, que se va a definir como la aplicación de una carga al diafragma y a los músculos accesorios de la inspiración con la finalidad de aumentar la fuerza y la resistencia. Para realizar a cabo este entrenamiento muscular, tenemos principalmente dos herramientas. La primera es un dispositivo que se conoce como Trace Hold. Este generalmente está indicado para los pacientes que están en fuera de fase crítica.
Es decir, pacientes que tal vez estén internados en el hospital, pero no estén en la unidad de cuidados intensivos, o pacientes que superaron la enfermedad del COVID, pero tienen una debilidad del diafragma concomitante o posterior al proceso patológico. Y en segunda instancia, tenemos también la sensibilidad al ventilador. Esta generalmente va a ser exclusiva, bueno, perdón, es exclusiva para los pacientes que están conectados a ventilación mecánica. Ahí lo que se va a cambiar son los parámetros controlados de respiración para que el diafragma tenga que trabajar por sí solo. El Tris-Holt es este dispositivo y también se puede utilizar con los pacientes conectados al ventilador, solo que regularmente se procura hacerlo con el ventilador debido a los problemas de desconectar y conectar al paciente, la molestia o los problemas incluso por ahí de alguna infección. Y por último, tenemos las técnicas de higiene bronquial. Aquí de nueva cuenta, solamente recordar que los pacientes no se caracterizan por ser pacientes hipersecretores, entonces probablemente no requeramos mucho de estas técnicas. En segunda cuestión, también no se recomienda mucho el uso de estas técnicas, ya que son generadoras de aerosoles, es decir, de esparcir esas gotículas que estamos platicando, por lo cual se genera un entorno de riesgo para el fisioterapeuta, para la enfermera o para los familiares del paciente. Entonces, por eso también se dejan un poco en segundo lugar. Y en tercer punto, aquí lo que les comento es que no se recomienda el uso de algunas técnicas como lo son el Cough Assist y el inspirómetro incentivo. El Cough Assist es este dispositivo que podemos observar. Es como una aspiradora, como una bomba. Lo primero que hace es aventar eh, una gran cantidad de aire dentro de los pulmones para que movilice secreciones y posteriormente jala el aire. Entonces, en pacientes que tienen los alvéolos colapsados, pues es un gran riesgo, por eso es que no se recomienda. Y en segunda instancia tenemos el inspirómetro incentivo. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que podamos ver qué es. Y por último, una cuestión que también me gustaría aquí tomar es que también en la actualidad se sabe que la posición prona es muy benéfica para los pacientes con COVID-19. Dentro de los beneficios que obtenemos al colocar el paciente en nuestra posición prona, obtenemos cambios en la movilidad diafragmática, también moviliza las secreciones dentro de los distintos lóbulos, favoreciendo la expulsión de dichas secreciones y mejora también la ventilación debido a los cambios en la perfusión de los gases. ¿En qué pacientes no deberíamos de utilizar la condición o la posición de decúbito prono? Bueno, en pacientes que tengan una presión intracraneal mayor a 30 milímetros de mercurio, que tengan hemoptisis masiva, es decir, un sangrado profuso por la nariz, trombosis venosa profunda que no esté siendo tratada de forma correcta, pacientes que hayan recibido la inserción de un marcapasos de manera reciente, generalmente la literatura habla de 15 días o menos, y en pacientes que tengan un diagnóstico de columna inestable o una fractura pélvica de fémur o de misma columna, pacientes con una presión arterial menor a 65, una presión arterial sistólica menor a 65 milímetros de mercurio y en embarazadas. Ahora, ya sabemos que la posición prona es la correcta, pero ¿sabemos colocar a un paciente en la posición de decúbito prono? Bueno, aquí podemos observar la imagen, la técnica correcta de prono. Lo vamos a colocar en una técnica que se conoce como posición del nadador. Entonces se va a pronar al paciente y se va a colocar una almohadilla para generar una pequeña flexión de rodilla para limitar los puntos de presión. Y también de forma importante, siempre se debe de colocar un brazo al lado del paciente en posición anatómica y el otro brazo que no alcanzamos a ver, lo están llevando a una flexión completa de 180 grados.
Esto para tratar de evitar plexopatías braquiales en el paciente. Es una consecuencia muy común de estas posiciones pronas mal colocadas. Se recomienda que en un promedio de 2 hasta máximo 4 horas se vaya intercambiando la posición de los brazos, pues para mejorar las condiciones del paciente. Y bueno, pues por mi parte, eso sería todo. Permítanme tantito. Les voy a mostrar un pequeño imagen. Aquí, este es un inspirómetro incentivador. Estos son los que conocemos aquí con las bolitas, que son las que más solemos observar. No están muy recomendadas ya que generan una presión en centímetros de agua muy, muy fuerte. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de alguna vez probar uno, pero es muy difícil el elevar estas pelotitas. Entonces, en un paciente que hemos hablado que tiene una debilidad diafragmática muy importante, pues se vuelve muy complicado. Es una tarea titánica, no es medible, no es cuantificable. Entonces, por favor, así como nos está diciendo Drake, omitamos este tipo de artefactos. En cambio, utilicemos el threshold u otro tipo de técnicas de tratamiento para mejorar la musculatura inspiratoria. ¿Por qué es mejor? Porque este genera una presión positiva, por lo cual es más fácil de trabajar para el paciente. De nueva forma, los centímetros de agua son cuantificables, por lo cual podemos tener una sensibilidad mayor hacia cómo es el progreso del paciente. Entonces, por favor, recurramos a este tipo de técnicas. Dejemos este inspirómetro tan clásico de lado, por favor. Y bueno, pues muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Les quisiera agradecer a todos. Ya está, ya nos estamos viendo de nuevo. Les quisiera agradecer a todos de nuevo por su atención. Espero que espero que les haya sido de su agrado, que les funcione mucho, porque la realidad es que la fisioterapia es una técnica, perdón, es una carrera, una profesión relativamente nueva, entonces existen muchos tabús y muchos desconocimientos acerca de los beneficios que tiene la fisioterapia respiratoria y cómo es que podríamos ayudar a nuestros pacientes. Y la realidad es que se trata de que con un trabajo interdisciplinario entre nutriólogos, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, pues llevemos a cabo lo mejor para nuestros pacientes. Y pues con eso concluiría mi participación. No sé si va a haber la ronda de preguntitas o este tipo de cuestiones. Pues queremos antes que nada, licenciado Raúl Zamora Hernández, agradecerle infinitamente su participación en un tema tan actual y desde luego que sí tenemos preguntas de nuestro estudiantado. Nos acaba de llegar uno, quizás por cuestiones de tiempo, no hagamos todas las preguntas que le están haciendo, pero Sí, claro. la primera le quiero platicar qué nos dice. Dice, como fisioterapeuta, ¿cuáles serían las recomendaciones para todas y todos aquellos pacientes que han cursado esta enfermedad? Bueno, el mayor consejo, aunque suene a propaganda, es buscar la asistencia de un fisioterapeuta, ya que todos los pacientes generalmente que cursen un estadio grave o crítico deberían de acudir a fisioterapia respiratoria para mejorar sus capacidades funcionales, tanto de la inspiración como de las actividades de la vida diaria, ya que algo que también es importante mencionar es que todos los tratamientos deben de ser individualizados. Así como a un paciente le vendrá bien el paracetamol y a otro le vendrá bien el diclofenaco, pues es una cuestión muy similar en cuestión de tratamientos. Entonces, todos los pacientes que hayan cursado con la patología del COVID de moderada a crítica, es importante que busquen la asistencia para que pues puedan retornar a sus actividades con la mayor capacidad funcional. Licenciado, con el título de su ponencia, La importancia de la fisioterapia y la rehabilitación en pacientes con COVID-19, queremos agradecerle a nombre de todo el colegio su destacadísima participación y que tenga usted un excelente día.
Gracias, al contrario, y espero estarnos viendo pronto y que para los estudiantes haya sido de su agrado y que se dé a conocer esta carrera y podamos hacer un trabajo multidisciplinario importante para todos los pacientes. Excelente, muy bien. Bueno, pues muy buenos días y muchas Buen gracias. día a ustedes.